Curso de la Divina Misericordia en el alma. Tomo 1. Este capítulo 11, el amor por los pecadores, lo veremos en 3 sesiones. Parte A, parte B, parte C, incluyendo 2 diálogos de Jesús misericordioso con el alma pecadora y con el alma que se desespera. Iniciemos nuestra 11ª sesión de estudio en línea. El amor por los pecadores, parte A. Dios es un Dios de amor y misericordia. Todo ha sido creado por causa de su infinito amor. Y cuando el pecado de Adán y Eva entró en la vida de los hombres, Dios mostró el atributo mayor de su amor, su infinita misericordia. Que no dude alma alguna, aun si sus pecados son más negros que la noche, Dios perdona. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es perdón. Él nos enseñará a través de los escritos de Santa Faustina que a mayor el pecador y el pecado, más derecho tiene el alma a su infinita misericordia, donde cada alma que se convierte es una gloria tremenda que se da a los méritos de su pasión. Este es un llamamiento a que todos los hombres descubran este caudal insondable de amor que nos grita: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Aprendamos a confiar en Él. Enseñanzas. Mi corazón está colmado de gran misericordia para las almas y especialmente para los pobres pecadores. Cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Por eso el Señor nos da un mandato muy fuerte: no juzguéis y no seréis juzgados. Con la misma medida que midáis, seréis medidos. Sean misericordiosos como el Padre del cielo es misericordioso. Jesús se reservó la justicia, el juzgar, para el momento en que Él se sienta a la derecha del Padre. Él, mientras pasa redimiéndonos, solo aplica para nosotros la misericordia. Él llamarnos a la conversión, al arrepentimiento y a recibir la misericordia de Dios en el sacramento de la confesión, donde los pecados se nos perdonan, son borrados y se restaura el alma. Estudio que está en nuestro 3er tomo de formación en este conocimiento de la divina misericordia en las almas. Y continuamos. Hija mía, tus peticiones son demasiado grandes. Y Santa Faustina le dice: Jesús, si para ti es más fácil dar mucho que poco, y es cierto, es verdad, le dice Jesús, me es más fácil dar mucho que poco, pero cada conversión de un alma pecadora exige sacrificio. No creamos que la misericordia de Dios es ser bonachón y que ya el pecado simplemente Dios lo borra, lo perdona y no tiene consecuencias. Falso, falsa misericordia de Dios. Se está predicando una mentira y un engaño. El Señor, si queremos ver la gravedad del pecado, estudiemos nuevamente y contemplemos profundamente las llagas del Señor, el misterio de su pasión, muerte y resurrección, que se actualiza en cada Santa Misa. Entonces sí, entendamos, cada conversión de un alma pecadora exige sacrificio. El Señor me ha dicho: la pérdida de cada alma me sumerge en una tristeza mortal. Tú siempre me consuelas cuando rezas por los pecadores.
Tu oración que más me agrada es la oración por la conversión de los pecadores. Has de saber, hija mía, hijo mío, que esta oración es siempre escuchada. Dios quiere que las almas dejen la vida de pecado, vuelvan a Dios y entren en esa vida nueva que nos da el vivir como hijos e hijas de Dios en la gracia santificante, sabiendo que por bautismo somos asistidos por esa gracia de Dios y somos sacerdotes, reyes y profetas, hijos en el Hijo, coherederos a ese reino que Jesús nos prometió. Vuelvo a la casa de mi Padre para prepararos un lugar, una morada. Que nadie dude de la bondad de Dios, aunque sus pecados fueran negros como la noche, la misericordia de Dios es más fuerte que nuestra miseria. Para nuestra miseria existe su misericordia. Una sola cosa es necesaria, que el pecador entreabra, aun cuando sea un poco, las puertas de su corazón, como aquel hijo pródigo que vuelve a la casa del Padre con un poco de buena voluntad, pero sin imaginarse el amor misericordioso de aquel Padre que hace fiesta, porque aquel hijo que estaba perdido, aquel hijo que estaba muerto, ha vuelto, ha resucitado a la vida de Dios. Entonces, cuando el pecador entreabre su corazón a los rayos de la gracia misericordiosa de Dios, al perdón de Dios, vuelve a la casa del Padre, entonces Dios realizará el resto. Y el resto, como nos enseña esa parábola del Padre misericordioso ante el Hijo pródigo, el resto es una fiesta de gozo de Dios, porque su hijo, su hija, ha vuelto al reino de Dios. La divina misericordia alcanza al pecador a veces en el último momento, de modo particular y misterioso. Esto lo vimos también en el análisis del estudio de la agonía. Por fuera parece como si todo estuviera perdido, pero no es así. El alma iluminada por un rayo de la fuerte y última gracia divina se dirige a Dios en el último momento con tanta fuerza de amor que en ese último momento obtiene de Dios el perdón de las culpas y de las penas. O sea, para que Dios derrame en un alma que ha pecado la misericordia, el alma tiene que querer recibir ese perdón, recibir esa misericordia, esa vida nueva con el arrepentimiento de corazón, con la contrición, con el propósito de no querer pecar más. Sin darnos por fuera señal alguna de arrepentimiento, contrición, si ese arrepentimiento y contrición se está dando en el corazón, Dios sí ve esa intimidad, ese corazón y realiza en intimidad divina esa restauración del amor. Porque ya no reacciona a cosas externas como lo habíamos estudiado. Qué insondable es la divina misericordia, pero qué horror. También hay almas que rechazan voluntaria y conscientemente esa gracia y la desprecian. No quieren ese perdón, no quieren cambiar de vida, no quieren volver a Dios. Aún ya en la agonía misma, Dios misericordioso da al alma un momento de lucidez interior. Y si el alma quiere, tiene la posibilidad de volver a Dios. Pero si no quiere, Dios respeta esa voluntad libre, consciente de la persona, de no querer perdón, de no tener arrepentimiento, de no querer hacer acto de contrición. Pero a veces hay una dureza tan grande que conscientemente eligen entonces el infierno. Frustran todas las oraciones que otras almas elevan a Dios por ellas e incluso los mismos esfuerzos de Dios. Es grave el pecado, pero para el pecador la misericordia de Dios
el pecador más grande o el pecador que se siente un pequeñito pecador, ambos igual necesitan de la divina misericordia, porque solo la misericordia de Dios restaura el alma, la libera de la condición del pecado y de lo que implica estar y vivir en esa condición de pecador. Llamamientos. Que los sacerdotes proclamen esta gran misericordia que tengo a las almas pecadoras. Que el pecador no tenga miedo de acercarse a mí. Me queman las llamas de la misericordia, deseo derramarlas sobre las almas humanas. Es tremendo engañar a las almas y decirles sigan en estado de pecado, no importa, Dios lo perdona todo. Dios quiere canales de su divina misericordia, Dios quiere apóstoles de su misericordia, almas que llamen a los pecadores a volver a Dios, a salir de la condición del pecado, como bien enseña la Madre Iglesia, sin juzgar al pecador, porque no toca que nadie juzgue a otro. Pero sí hay que llamar con el Evangelio, con la sana doctrina de nuestra fe, sí tenemos que llamar a la conversión, sí tenemos que enseñar cuál es el camino, la verdad y la vida, porque nadie va al Padre si no es por Jesús. Y Jesús es la verdad revelada, es la misericordia encarnada. El que no toma su cruz y me sigue, el que no se asemeja a Jesucristo, el que no acepta vivir la vida de Dios y quiere seguir viviendo la vida de mundo, de pecado, la vida carnal, no entrará en el reino de los cielos. Y Dios dice que el pecador no tenga miedo de acercarse a mí. Me queman las llamas de la misericordia, deseo derramarlas sobre las almas humanas. Deseo que vuelvan a mí, deseo perdonarles, deseo derramar las gracias de la redención sobre el género humano. Deseo sacarlos de la condición de pecado, del poder de Satanás, de las tinieblas, y sumergirlos en una vida nueva, en una vida de hijos e hijas de Dios, llenos de luz, de gracia, de santidad, porque el Espíritu Santo, la persona divina de la Trinidad, que es el amor mismo, ha sido derramado en sus corazones y permanece mientras el Evangelio, mientras el reino de Dios permanezcan ustedes. Y solo se rechaza cuando se acoge el pecado mortal y la condición de pecado mortal. Solo ahí se rechaza la presencia de Dios en las almas y se recupera a través del tribunal de la misericordia, o sea, del sacramento de la reconciliación, como se enseña bien en el tomo 3 de nuestra selección de temas para el crecimiento espiritual. Y continúa. Ruega por las almas para que no tengan miedo de acercarse al tribunal de mi misericordia, o sea, a la confesión, al sacerdote que en ese momento es el representante de su misericordia, como otro Cristo que da la absolución. No dejes de rogar por los pecadores, tú sabes cuánto sus almas pesan sobre mi corazón. Alivia mi tristeza mortal, prodiga mi misericordia. Deseo la salvación de las almas. Ayúdame, hija mía, hijo mío, a salvar las almas. Une tus sufrimientos a mi pasión, tus pequeños, tus grandes sufrimientos, como lo hemos estudiado ya. Únelos a mi pasión y ofrécelos al Padre Celestial por los pecadores. Completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo, completo en mi corazón los dolores internos del corazón de Jesús. No lo desperdicies, únelo y ofrécelo al Padre por los más grandes pecadores.
que los más grandes pecadores pongan su confianza en mi misericordia, que no abusen de la bondad. Dios todo lo perdona, ya yo veré en qué momento lo perdono, en qué momento pido perdón. Falso. Que los más grandes pecadores pongan su confianza en mi misericordia. Ellos más que nadie tienen derecho a confiar en el abismo de mi misericordia. Pero debemos saber esa otra frase donde Santa Faustina nos ponía en su diario: ay del que abusa de mi misericordia. Ay del que dice Dios todo lo perdona, sigo viviendo igual y como Dios es bueno, que Dios me perdone. Esa no es la sana doctrina de la Madre Iglesia, esa no es la enseñanza a lo largo de todo el diario de Santa Faustina que el Señor nos da de cómo obra la misericordia. El más grande don de la misericordia de Dios es la conversión de las almas, el volver a Dios, el volver a esa gracia santificante que se nos ha dado por Cristo, esa vida del Espíritu Santo en nosotros que clama: Abba Padre, que reconoce que Jesucristo es Señor y que también nos llama a decir: hágase en mí según tu palabra. Hija mía, escribe sobre mi misericordia para las almas afligidas. Me deleitan las almas que recurren a mi misericordia. Al que más se le perdonó, más amó. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 que se creen justos, que se creen fariseos, que son buenos porque son buenos por sus propios méritos y que no necesitan misericordia, porque los demás son los pecadores. Falso. Me deleitan las almas que recurren a mi misericordia, porque todas las almas necesitan del perdón. Como dice la Escritura, hasta el más justo peca 7 veces al día. A estas almas les concedo gracias por encima de lo que piden. No puedo castigar aún al pecador más grande si él suplica mi compasión. Pidan y se os dará, llamen y se os abrirá, pero tienen que pedir y tienen que llamar. No puedo castigar aún al pecador más grande si él suplica mi compasión, sino que lo justifico en mi insondable e impenetrable misericordia. Tu miseria no es un obstáculo para mi misericordia. Hija mía, hijo mío. A Santa Faustina: hija mía, escribe que cuanto más grande es la misericordia de un alma, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Tanto más grande es el derecho que tiene. Si eres un gran pecador, más grande es el derecho, la necesidad que tienes de su misericordia. E invita a todas las almas a confiar en el inconcebible abismo de mi misericordia, porque deseo salvarlas a todas, salvarlas de la condición de pecado, de la condición de la muerte eterna, de la condenación eterna. Quiere el Señor darnos vida, pero una vida no temporal, sino una vida para la eternidad en la casa del Padre. En la cruz, la fuente de mi misericordia, el corazón traspasado de Jesús a las 3 de la tarde, fue abierta de par en par por la lanza para todas las almas. No he excluido a ninguna. A nadie podemos excluir. A todos debemos enseñar este corazón abierto, porque el Señor no excluye a nadie. A todos los quiere redimir, a todos los quiere salvar. Secretaria mía, dice a Santa Faustina, escribe que soy más generoso para los pecadores que para los justos. Yo diría que para los que se creen justos, porque ¿quién de nosotros no conoce el pecado y no necesita de ese perdón
Y una vez que hemos entrado en la conversión, ¿quién es el que nos mantiene perseverantes? ¿A dónde irías si solo tú tienes palabra de vida eterna? Bueno, solo Dios. Por eso no juzguemos y no seremos juzgados. Y no caigamos en el pecado del fariseísmo. Entremos en el mar de la misericordia. Por ello he bajado a la tierra, por ellos he derramado mi sangre. Que no tengan miedo de acercarse a mí. Son los que más necesitan mi misericordia. Los que conocen su pecado, los que saben que están en pecado, los que deben volver a Dios. Jesús para los pecadores en la cruz dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. No dijo son malvados, son malignos. No. Dijo que están engañados por el mal, por el maligno. Dijo que el pecador simplemente no sabe lo que hace, no sabe lo que está haciendo y no sabe lo que implica ese pecado en su vida, en las almas que lo rodean, en el mundo entero. Cuando un alma vea y conozca la gravedad de sus pecados, cuando a los ojos de su alma se descubra todo el abismo de la miseria en la que ha caído, no se desespere, sino que se arroje con confianza en brazos de mi misericordia, como un niño en brazos de su madre amadísima. Estas almas tienen prioridad en mi corazón compasivo. Ellas tienen preferencia en mi misericordia. Proclama que ningún alma que ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada ni ha sentido confusión, sino consuelo, amor divino, la experiencia de un Dios que me ama así como soy y que me da la gracia de cambiar. Me complazco particularmente en el alma que confía en mi bondad. La diferencia entre el pecado de Pedro y el pecado de Judas Iscariote. Ambos pecados fueron gravísimos. Ambos pecados eran fácilmente cubiertos por la misericordia de Dios con el perdón. La diferencia fue que Pedro lloró su pecado, se dejó perdonar, se dejó amar, se dejó restaurar y Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Judas se desesperó, se ajustició a sí mismo, su orgullo cuando vio su error, cuando vio su pecado, lo hizo ajusticiarse, lo dejó envolverse en tinieblas más oscuras, como lo veremos en una de estas secciones de diálogo, que lo llevaron a un pecado aún mayor, desesperarse y quitarse la vida porque desconfió del perdón de Dios, se ajustició a sí mismo cuando vio su pecado, su error. Seamos humildes, porque así entraremos en un mar insondable de misericordia, que también podríamos decir, parafraseando, que ni ojo vio ni oído oyó, que solo descubrimos los que hemos entrado en ese perdón de Dios, en esa conversión, y hemos dejado de creer que somos buenos por méritos propios, y habiendo conocido nuestra nada, nuestra miseria, hemos conocido el amor con que Dios nos ama, el amor con que Dios nos restaura en el confesionario, el amor con que Dios nos envuelve como la más tierna madre, porque nos ama hasta dar su Hijo por nosotros. Nos ama vivo, presente como Emmanuel en la hostia consagrada, en cada Santa Misa. Jesús, Eucaristía, el Dios escondido, el Rey de misericordia, en los altares, en los tabernáculos donde está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad.
Dile a las almas que no pongan obstáculos en sus propios corazones a mi misericordia, que desea muchísimo obrar en ellos. Lo único que impide que Dios pueda obrar con su misericordia en nosotros es cuando ponemos obstáculos en nuestro propio corazón. Obstáculos de desconfianza, de miedos, de dudas. No tengan miedo. Pedro, ¿por qué dudaste? Anda y no peques más. Mi misericordia actúa en todos los corazones que le abren su puerta. Dios entra por el corazón, por la potencia del amor. Todo el pecador como el justo necesitan mi misericordia. La conversión y la perseverancia son las gracias de mi misericordia. Cuando estoy en una condición de pecado que no sé lo que hago y veo la luz y comprendo, la conversión es la gracia de la misericordia que estoy recibiendo. Y cuando ya he salido del pecado, la perseverancia para no volver a caer en el pecado, para no volver a pecar más, la perseverancia también es la gracia de la misericordia en mi alma. Nadie se puede gloriar en sí mismo. Todo lo recibe. Todo viene de Dios. Dios es bueno. Nadie es mejor que otro. Dios nos auxilia. Como decía San Agustín, la diferencia entre mí y esa alma, tal vez una persona alcohólica, una persona de vida prostitución. La diferencia entre esa alma y yo es que Dios ha tenido misericordia de mí. Si no, no habría diferencia. Mira mi corazón lleno de amor y de misericordia que tengo por los hombres y especialmente por los pecadores. Mira y medita sobre mi pasión. Haz lo que esté en tu poder para que los pecadores conozcan mi bondad. Red Amor de Dios, curso formal, la Divina Misericordia. Que Dios te bendiga.